Buenos días, queridos amigos y amigas en Facebook, en YouTube y por todos los lugares y rincones del mundo que seguís este curso. Bienvenidos al curso Nuevas Lecciones Introductorias al Psicoanálisis de Sigmund Freud. Hoy hablamos de la feminidad. Buenos días, Wolfgang Cárdenas, el primero en llegar a la clase hoy. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Virginia Baldomino, soy psicóloga y psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Y aquí estamos un día más, introduciéndonos en esta disciplina científica que es el psicoanálisis, que se ocupa del estudio de la mente humana, pero una mente humana particular, una mente humana, hola Sandra, buenos días, una mente humana sobredeterminada por el concepto, por el inconsciente, porque ya sabéis, Freud que tuvo que, que se vio abocado a la tarea de atender a estos pacientes, que se aquejaban de determinadas dolencias de carácter psicológico a la que la medicina no podía dar respuesta. Freud tuvo que desarrollar, ir construyendo toda esa serie de premisas, de conceptos, de articulación de conceptos, de sistemas, para poder dar respuesta, buenos días María González, primero, cómo funciona el aparato psíquico, cómo funciona nuestra mente y también a ciertas particularidades y cuestiones que son propiamente humanas y que sin el psicoanálisis no podríamos explicarnos a día de hoy. Estoy intentando compartir, os invito también a que compartáis. Hola Pedro Salas, ¿cómo estás? Buenos días, para que puedan ir entrando todos nuestros amigos al curso. Vamos a ver qué pasa por aquí, porque hoy vamos a hablar de un tema muy importante, muy importante, que es la feminidad, ¿no? Y además ayer una persona me preguntaba a través de YouTube que hablase también de los feminismos. Bueno, no vamos a llegar hasta ahí, pero vamos a poder diferenciar, ¿no?, entre lo que es lo femenino y la feminidad y lo que es después la ideología que puede haberse desarrollado de esa diferenciación, ¿no? Bueno, vamos a ir comenzando porque esto parece que no... Bueno, primero de todo, Freud fue desarrollando toda una serie de textos y de trabajos para estudiar la cuestión de lo femenino, o sea que no debe ser una cosa tan sencilla o tan simple como cuando vemos a una persona, ¿no? Estamos acostumbrados cuando miramos a alguien, lo primero que percibimos y estamos convencidos de que el otro es un hombre o una mujer simplemente por mirarlo, ¿no? Cuando lo vemos a través de la apariencia, ¿no? A través de lo que sería el cuerpo, lo que se ve, ¿no? Lo biológico. Y además con mucha seguridad, estamos convencidos de que es un hombre o es una mujer, pero dice Freud, quizás tendríamos que dudar de esta seguridad, ¿no? Porque incluso si vamos a la medicina, tampoco la medicina tiene tan claro, ¿no? En psicoanálisis decimos masculino y femenino son dos construcciones teóricas de contenido incierto, ¿no? Pero es que la propia medicina, la propia ciencia descubre que los seres humanos en el momento del nacimiento, en el momento de, ¿no?, cuando llegan al mundo, o incluso antes, ¿no?, antes de nacer, en la vida embrional y fetal, digamos que están todas las posibilidades de desarrollo sexual. Lo que pasa que hay un sexo que se queda atrofiado y otro que se desarrolla, digamos, ¿no? Entonces en uno se desarrolla el sexo femenino y en otro se desarrolla el sexo masculino. Pero eso no quiere decir que no tengamos, no queden restos de ese otro sexo que en nosotros ha quedado atrofiado. Es decir, que en todos existen restos biológicos de ambos sexos, ¿vale?
no solamente a nivel hormonal, sino también a nivel orgánico. Entonces, dice Freud, entonces no está tan claro esa diferenciación entre masculino y femenino, no es tan fácilmente distinguible como pensáramos en primera instancia. Ni siquiera la psicología tampoco nos permite resolver este enigma y esta cuestión de lo masculino y lo femenino, porque habla de determinados rasgos del carácter que dice que son más propios de la mujer o del hombre, pero sin embargo vamos a ver que a lo largo del desarrollo evolutivo esas tendencias de la personalidad o esas tendencias de carácter están presentes en ambos sexos, ¿no? En ambos. Hola Nora, voy saludando a todos. Quiero saludar, quiero compartir, quiero hacer todo y vamos a ver si es posible. Aquí tenemos, voy a compartir el vídeo y empiezo a saludar a todos ustedes. Hola, hola Nora, hola Sandra. No sé qué pasa aquí. Bueno. Entonces nosotros hablamos de la sexualidad, por supuesto, desde un punto de vista psicoanalítico, es decir, teniendo en cuenta la intervención del aparato psíquico, porque ya nos dice el psicoanálisis que lo sexual va más allá de lo genital, que lo sexual no es una cosa solamente de la cópula, de lo físico, sino que lo sexual incluye también esa sexualidad infantil e incluye también que es todo aquello tocado por la palabra, ¿no? Que cómo nos posicionamos en el lenguaje, que cómo nos relacionamos con los otros, que cómo uno va al baño, que cómo uno come, todo eso es sexual en el ser humano, porque está tocado por la palabra y es diferente en cada uno, ¿no? Esa es su sexualidad, hasta tal punto que cuando dos personas se encuentran, ¿no? Que decimos una relación sexual, en realidad son dos complejas sexualidades que se encuentran, hola Paqui, buenos días, que se encuentran o más bien que se desencuentran, ¿no? Es decir, que lo sexual va más allá de lo genital. Todo lo genital es sexual, pero no todo lo sexual es genital, ¿no? En el ser humano, lo sexual tiene que ver con ser hablante. Y esto es algo de lo que venimos ya hablando en otras clases, ¿no? Es esa cuestión, somos pulsionales los seres humanos. Ese concepto de pulsión, que es un concepto que se encuentra entre lo físico y lo psíquico y lo anímico. Es un concepto que está en el límite, en el borde, y que nos permite explicar por qué en el caso de los humanos los instintos no son tan claros, ¿no? Como en el caso de los animales, ¿no? Que tienen sus instintos programados y no se salen de esa programación. En el caso de los humanos no es así. El instinto está tocado por el lenguaje, por lo tanto hablamos de pulsión, no hablamos tanto de instinto, ¿no? No podemos separar tan claramente como se piensa lo psíquico de lo biológico. Estamos unidos, cuerpo y mente está unido, y la mente, como ya vamos viendo, pues tiene efectos sobre lo corporal, tiene efectos a nivel físico. Entonces, en el ser humano la sexualidad tiene que ver con la palabra, con el lenguaje. Y por tanto hay una sexualidad que sí que está enfocada a la procreación, que es la que tiene que ver con la genitalidad, pero hay toda una sexualidad que no tiene que ver con la procreación, ¿no? No tiene nada que ver con eso. La genitalidad y la procreación son algo necesario para la especie humana, ¿no? Que une a las personas con ese sentimiento que dijimos que era el amor, que es como un pegamento entre las personas, es un vínculo libidinal, ¿no? Y para que las personas se unan y sigan procreando, si no nadie soportaría a nadie. Pero lo genital está desviado por las leyes del lenguaje. Bueno, entonces en el ser humano la función sexual es algo que se tiene que producir, que se tiene que construir, ¿no? Como el psiquismo, van de la mano. Es una producción, es una construcción. No nacemos con el aparato psíquico construido, sino que lo vamos a tener que construir.
Y una parte de ese aparato psíquico es nuestra feminidad, que no solamente es un asunto de mujeres, que no solamente es una cosa de mujeres, sino que la feminidad es una cosa de todos los seres humanos, de todos los seres humanos, ¿vale? La sexualidad humana, a diferencia, digamos que es la única sexualidad de todos los seres biológicos, de todos los animales, que se construye en dos grandes etapas, la etapa de sexualidad infantil y la etapa de la sexualidad adulta, separadas por un periodo de latencia. En la etapa de la sexualidad infantil se van a producir dos significantes fundamentales en torno al complejo de Edipo y ese pasaje por el complejo de Edipo, que van a ser madre y padre. En nosotros se van a construir una madre y un padre como herencia del complejo de Edipo, cuando tenemos que separarnos de nuestros padres y los introyectamos y se conforma el super yo, ahí quedan internalizados esos significantes, padre y madre. Y después, en la segunda gran etapa, después del periodo de latencia, la sexualidad adulta, ahí se van a construir en nosotros los significantes hombre y mujer. Ya hay la diferencia sexual. Existen hombres, existen mujeres, y esto es así porque nos tenemos que reproducir, porque somos sujetos mortales, y entonces la especie tiene que continuar, ¿no?, con la procreación. ¿Vale? Entonces, de esta manera vamos a poder decir que en todos nosotros, en nuestra constitución psicosexual, vamos a construir 4 sexos: padre, madre, hombre y mujer, que van a ser 4 posiciones fundamentales para poder estar en el mundo, para poder interactuar con los otros, que a veces uno tiene que adoptar la posición madre, ¿no? Le coges al compañero que te viene llorando, que le ha pasado no sé qué, y entonces le reconfortas, le pones un café, le cuidas un poco, ¿no? Esa es la posición madre, ¿no? De cuidado, de maternal, cuidado del otro, ¿no? Para que ese momento pues lo pase bien, ¿no? Pueda superar ese momento, como hace la madre cuando nace el niño y le tiene que cuidar, le tiene que acunar, le tiene que arropar, etc. Pero también uno necesita en su vida posicionarse como padre a veces, cuando tienes que poner límites a tus hijos, cuando tienes que poner límites a otra persona o a los compañeros de trabajo, o eres el jefe y coordinas un equipo, ¿no? Tienes que hacer de padre, función padre. Y lo mismo con las funciones hombre y mujer. Función hombre es solemos atribuir la posición masculina más con la actividad, con la acción. Y la posición femenina, función mujer, con la pasividad. Pero esto no es exactamente así tampoco, sino porque, claro, para adoptar una posición femenina hace falta mucha actividad, aunque sea en principio una posición más pasiva, como por ejemplo al escribir, al pintar, al cantar, al realizar cualquier actividad artística, es en posición femenina que se realiza, porque uno tiene primero que adquirir cierta materia prima, ¿no? Dejar que le penetre y después realizar la acción. Y claro, pues aquellas personas que también tengan dificultades para adoptar la posición femenina, pues tendrán problemas, algún tipo de problemas en su día a día, en su cotidianidad. Así que en cualquier persona sana va a ser necesaria esas 4 posiciones: padre, madre, hombre y mujer. Decíamos que no es que el hombre prefiera, o sea la función activa y la función o posición femenina sea la pasiva, sino que hay una preferencia por fines activos o por fines pasivos, que es diferente, ¿no? Y que el hombre, tanto el hombre como la mujer, tienen que adoptar todas estas posiciones. Un hombre también tiene que adoptar una posición femenina para escuchar a una mujer, para escribirle un poema, para ser penetrado por el conocimiento, para ser ordenado por su jefe, para asumir las indicaciones que le dé un mayor, para poder aprender, ¿no? Muchos hombres tienen dificultades precisamente
para ponerse en posición femenina, y eso les lleva a ser despedidos de los trabajos, o siempre tienen dificultades con los jefes, acaban discutiendo porque piensan que si se ponen en posición femenina frente a otro hombre se van a feminizar, se van algunos incluso piensan que que eso es de homosexuales, ¿no? Pero ese es el terror homosexual que tienen los hombres de contagiarse de alguna manera con esa feminidad y que solo después les impida desarrollar sus hazañas viriles, ¿no? Hola Ana María, buenos días. Pero la posición femenina es otra cosa. La posición femenina, como decíamos, es poder escuchar al otro, simplemente ya es en posición femenina, ¿no? Entonces, para un hombre también va a ser necesario. No es tan sencillo, ¿no? Como decíamos, es que porque se ponga en posición femenina se va a feminizar o se va a mariconar. No se trata de eso. Se trata de que para poder estar en el mundo, ser un sujeto social, hay que ver con quién está hablando uno, a quién tiene enfrente, y entonces en función de eso y en función de la frase del otro, la posición será distinta en esa interacción con el otro. Por lo tanto, las 4 posiciones van a ser muy importantes. Para un hombre masculino lo más complejo es adoptar una posición femenina frente a otros hombres sin feminizarse, como decíamos. De hecho, hay un caso en la literatura psicoanalítica, que es el caso de Schreber, ¿no? Un parlamentario alemán que desarrolla una psicosis alucinatoria, ¿no? Cuando cada vez que lo ascienden en su escalafón como parlamentario, a él le pasan cosas, ¿no? Pero le pasan cosas con esa posición femenina que tiene que adoptar. Tanto que el delirio que llega a desarrollar es que él es la esposa de Dios y tiene hijos con Dios, ¿no? Es un caso muy, muy famoso de la literatura, donde Freud realiza un psicoanálisis de Schreber, pero a partir de la autobiografía que hace Schreber y que publica, ¿no? Nora Sánchez pregunta, ¿la posición femenina tiene que ver con la ternura? Sí, claro, también tiene que ver. Bueno, no sé si la posición femenina o la posición madre tendría que ver más con la ternura, ¿no? Que tiene que ver con la función madre es la que salva al niño la vida cuando nace, ¿no? Cuando está indefenso. Tiene más que ver con la posición madre que con la posición mujer, creo, la ternura. Bueno, entonces, como veis, son cuestiones complejas estas de las funciones, y que la mujer también tiene que realizar esa función padre, esa función masculina, ¿no? Para ir a trabajar, para mantener una posición más masculina en la vida, ¿no? Para poder organizar, para poder ordenar, para poder ejecutar, para poder, ¿no? De hecho, también se ven esta problemática mujeres que o bien renuncian, reprimen esa posición masculina, o también mujeres que reprimen la posición femenina, ¿no? De hecho, a lo largo de la historia de la humanidad, que ha tenido más prohibida la feminidad ha sido la mujer, la que ha tenido más prohibida la posición femenina, ¿no? En la escritura, en el arte, en la pintura, y en otros lugares de acción social, de transformación del mundo. Entonces, la sexualidad es una función que tiende hacia el placer y secundariamente hacia la reproducción. Podríamos decir incluso que todos somos, como hemos visto, biológicamente todos tenemos también parte del sexo contrario atrofiado en nosotros, que no se desarrolló, ¿no? Biológicamente. Pero también psicológicamente podemos decir que no somos 100% mujeres o 100% hombres, ¿no?
Uno puede ser un 50% mujer, 50% hombre, un 80% mujer, un 20% hombre, el otro un 70%, un 30%, ¿no? Si yo os preguntara a vosotros a qué porcentaje de cada uno de vosotros es masculino y qué porcentaje femenino, pues cada uno daríais vuestros porcentajes y habría mujeres que son más, se consideran más masculinas que femeninas, habría hombres casi que se considerarían más femeninos que masculinos, es decir, es una cosa de proporciones en cada uno de nosotros, la masculinidad y la feminidad. No es tan sencillo como mirar a una persona y decir es un hombre o es una mujer, ¿vale? Bueno, cuando llega el psicoanálisis es el que la mujer hasta que llega al psicoanálisis era el continente oscuro, ¿no? Eso de lo que no se sabía porque la mujer no hablaba, era prácticamente una posesión. Daros cuenta que la mujer tiene alma desde el Concilio de Trento, ¿no? 1400, 1500, antes no tenía ni alma, ¿no? Era un ser que no se sabía nada de su enigma, de lo enigmática que es la mujer, porque no hablaba. Freud es el primero que le va a decir hable, ¿no? El grupo cero será el que le diga escriba como un requisito y como una condición para ser una mujer del grupo cero, una mujer del siglo XXI, ¿no? Entonces la mujer no podía hablar, estaba reprimida, bueno, eso es lo que hizo que su posición en el mundo también fuese distinta. Probablemente porque siempre se ha temido a la mujer, porque la mujer es lo irracional. Si el hombre es el número natural, la mujer viene a ser el número irracional, ¿no? Eso que no se comprende, eso que no se entiende, lo que no se ajusta a lo masculino, a lo establecido como masculino, y entonces siempre a lo desconocido se le tiene un miedo, se le tiene miedo, el continente negro se le llamaba, ¿no? Y eso hizo, bueno, pues que la mujer también viera mutilada en cierta medida su pensamiento, su capacidad creadora, porque siempre se le prohibió pensar en lo sexual y hablar de lo sexual a la mujer. Y eso hizo que tuviera que reprimir también otros pensamientos, no solo el pensamiento sexual, porque sobre lo sexual es que se va montando, se va produciendo, se va construyendo, sobre esa curiosidad sexual infantil se va construyendo la tendencia al estudio, a la investigación, a la creación, a la producción. Daniel Duen dice, buenos días Virginia, ¿esto tiene relación con las prácticas sexuales, específicamente del sadismo o masoquismo? Bueno, sí, claro, por supuesto, el desarrollo psicosexual incluye la producción en nosotros de esas tendencias sádicas y masoquistas. Son cuando nosotros somos niños, están en nosotros todas las pulsiones parciales perversas, somos polimorfos perversos, un poco sádicos, masoquistas, jugamos con la caca, mostramos los genitales, ¿no? Todo está ahí, todas las perversiones posibles, pero en un niño son normales. Después, los diques a la sexualidad infantil irán haciendo que esas primeras tendencias perversas de los niños se vayan canalizando, ¿no? Se vayan dirigiendo por los caminos reservados para la sexualidad en una sociedad civilizada como la nuestra. Pero siempre quedan personas en las que los diques a la sexualidad infantil no se establecieron adecuadamente, ¿no? Y entonces esas tendencias perversas, sádicas o masoquistas que están en todos en cierta cantidad, pues están exageradas en una cantidad mayor, ¿no? Como decíamos en el psicoanálisis, la diferencia entre la salud y la enfermedad es una diferencia de cantidad, la diferencia entre lo sano y lo perverso es una diferencia de cantidad. Entonces el perverso es aquel que goza, que se salta, ¿no? Hay una ley que se salta de alguna manera, sabiéndolo, ¿no? El sádico, el masoquista, pero además siempre goza de la misma manera, siempre el sádico es de la misma manera, el masoquista es de la misma manera. Ahí te recomiendo, Daniel, que puedas ver un curso que hay en mi canal de YouTube, todo es un curso sobre sexualidad. Y ahí vas a entender, porque todas las primeras clases hablamos de las perversiones sexuales, ¿no? Y de este desarrollo
para ver cómo el niño, cómo cuando éramos niños, nuestro sustrato, nuestra base ha sido polimorfa perversa, y sobre esa nos hemos ido civilizando, ¿no? Pero el sadismo y masoquismo están en todos nosotros, por eso a veces uno es un poco masoca consigo mismo y se maltrata y se pega, o va buscando relaciones donde lo maltratan, o es un poco sádico, ¿no? Y entonces busca relaciones para maltratar al otro, siempre hasta que no hace llorar al otro no para. Claro, el masoquismo también viene a decirnos Freud que es masoquismo. Hay tres formas de masoquismo, ¿no? El masoquismo erógeno, el masoquismo femenino y el masoquismo moral. Y Freud nos va a decir cómo el masoquismo en el fondo es femenino, porque tiene que ver con esa posición pasiva, ¿no? Con esa tendencia a los fines pasivos. Pero siempre va a haber como sustrato a todo masoquismo un masoquismo erógeno, es decir, un goce con el dolor, que está en la base de todo masoquismo. Muy buena pregunta, Daniel. Te recomiendo ese curso del canal de YouTube sobre sexualidad, que vas a ver todas estas cuestiones mucho más amplificadas y vas a comprender todo muy bien. Bien, entonces, que la sexualidad no solamente está enfocada en el ser humano a la reproducción, como se le ponía a la mujer, se le detenía ahí, ¿no? Se le destinaba a la reproducción, a ser madre, sino que la sexualidad está también dirigida a la producción de libros, de canciones, de producto, de personas, de almas, de lo que sea que os podáis imaginar, ¿no? Entonces, no solamente está dirigida a lo que sería la reproducción, sino al deseo, la producción de la propia historia de deseos de cada persona. El desarrollo sexual femenino comienza en la infancia. Comienza en la infancia y, bueno, el desarrollo sexual, en general la constitución sexual de cada uno comienza en la infancia. Pero la primera etapa del desarrollo es masculina, tanto en niños como en niñas, ¿no? Los dos se han enamorado de su mamá. Es el primer amor de todo el mundo, su madre, o aquel que hace la función madre, aquel que lo cuida, que lo lava, que lo baña, que lo acuna, que lo besa, que lo protege. Ese es el primer amor de todos y no existe nadie más en nuestras vidas hasta unos años después que tenemos ya la capacidad de ver al padre, ¿vale? Que algo ha tenido que participar en que nosotros estemos aquí. ¿Por qué duerme con mamá por las noches? ¿Por qué? ¿Qué hacen? ¿Por qué viven juntos? ¿No? ¿Por qué viene a interferir mi relación con mi mamá? Ese es el padre, esa es la función padre, ¿no? Pero en una primera instancia, tanto el niño como la niña están enamorados de su mamá. Y en la niña, eso significa que estar enamorado de la mamá significa que está identificada con el papá, igual que el niño, ¿no? Al principio, el rival para ambos es el padre en el amor a la madre. Han elegido como objeto amoroso a la madre y se identifican al padre. Es decir, la niña es un pequeño varoncito, también cuando es pequeña. Todavía no existe la diferencia sexual, ¿no? No es nada, es un... al principio de todo es goce autoerótico lo que tienen los dos. Después, esa es la fase oral, todo son boca, ahí no hay diferencia sexual. Niño y niña son boca, conocen el mundo a través de la boca, por decirlo de una manera sencilla. En la fase anal, donde se construye el agujero del ano, digamos, ahí aparece el control de esfínteres, la retención, la expulsión y determinados rasgos del carácter relacionados con eso, como la avaricia, la escrupulosidad, la minuciosidad, etcétera, nacen ahí en la etapa anal, pero es ano, todo el mundo tiene ano, ¿no? Tanto hombres como mujer, no hay diferencia sexual. Incluso en esa etapa los niños piensan que los niños nacen por el ano, ¿no? Tienen un cacao que se hacen sus propias teorías sexuales infantiles. Y luego en la etapa fálica, donde se da la primacía del falo, es decir, todo tiene falo, todo tiene esa
esa cosa que no saben muy bien para qué es, pero todos los niños le atribuyen falo a la mamá, al papá, al tren, al perrito, todo tiene falo, ¿no? Pero ahí ya empiezan a percibir la diferencia, que el niño tiene una cosita de hacer pipí más grande que la de la niña. Y entonces la niña ahí se siente desventajada frente al niño, porque él tiene eso más grande y yo más pequeño, ¿no? Ahí son todos masculinos, masculino y masculino castrado. La niña empieza a pensar que que a ella se lo quitaron, eso. No sabe muy bien por qué, pero por qué ella no tiene, le castigaron, no le ha crecido. Y el niño también piensa, ¿y por qué ella no tiene? El niño cae horrorizado frente al temor de que en él se puedan cumplir esas amenazas que le hacen los padres de cortársela si sigue tocándosela o si se sigue masturbando delante de la gente, ¿no? Si sigue mostrando el pene, ¿no? Ya alguien le ha hecho esa amenaza de castración. Entonces el niño, cuando ve a la niña, siente un miedo tremendo de que a él le pueda pasar lo mismo. Y la niña, cuando ve al niño, lo que siente es que a ella ya le pasó, a ella le castigaron, ella es tonta, ella es mala, ¿no? Cae como en una cuestión de inferioridad con respecto de él, de envidia al pene, pero también una cosa de rechazo a la madre, de odio hacia la madre, porque la madre no le dio a ella lo mismo que le dio a su hermanito o al vecinito, ¿no? De denigración de la madre, ¿no? Ahí queda, lo femenino queda fatalmente tocado para ambos, ¿no? Degradado. Y ese es el momento donde los dos bajan de pedestal a la madre y entonces eligen como objeto amoroso al padre. Y aquí es donde va a comenzar la feminidad, ¿no? Porque hasta ese momento era masculino los dos. Es el primer sexo que se construye en nosotros, ¿no? Primero madre, padre y después hombre y mujer. La feminidad es la última construcción porque es la más compleja también. Entonces, ahora tienen que elegir como objeto amoroso al padre, enamorarse del padre e identificarse con la madre. Y en esa identificación con la madre es cuando construyen cada uno su propia feminidad. Y ese sería el Edipo normal. Es decir, ahora amo al padre, ¿no? Me identifico con la madre y construyo mi feminidad. Después de eso, la niña tendrá que salir al mundo a buscar otros hombres, porque el padre también está prohibido por la ley de interdicción del incesto. Y el niño tendrá que, de alguna manera, vuelve a la elección de objeto femenina cuando sale al mundo en busca de otra mujer, pero los dos se van a constituir masculino y femenino. El punto álgido o el punto de inflexión entre la constitución de la masculinidad y la feminidad va a ser el complejo de castración. Ese miedo a perder el pene es el que le lleva al niño a renunciar a su madre y buscar a otras mujeres en el mundo, pasando antes por la identificación con el padre también. Y en la niña el complejo de castración va a significar esa envidia de a lo que el otro tiene y ella no tiene, a ella se lo han quitado, pero también tiene que renunciar a la madre porque si no corre el peligro de perder el amor de los padres, ¿no? Ya se tiene que separar, llega un momento donde tanto el niño como la niña se tienen que separar de la madre para dar el siguiente paso en la vida, ¿no? ¿Ustedes se separaron de su madre? Les pregunto, ¿no? Porque se tuvieron que separar de ella cuando fueron al colegio, se tuvieron que separar de ella cuando fueron al instituto, primero se separaron de su pecho, ¿no? Para dejar de mamar y tomar el biberón, y después la cuchara, y después ir al cole, y después ir a artes marciales, lo que sea que hicieran, ¿no? Siempre esa separación de la madre fue un poco dolorosa, pero fue necesaria para dar los siguientes pasos en la adquisición psíquica, en la constitución psíquica, ¿verdad? Bien, Daniel Duen dice, ¿y ese enamoramiento de la niña a la madre tiene un nombre? Forma parte del complejo de Edipo, en los dos. Se llama complejo de Edipo a todas esas... Complejo porque es una complejidad y conlleva toda una serie de operaciones, ¿vale? Que en el curso de sexualidad están todas muy bien explicadas. Y una de ellas es el enamoramiento hacia la madre, es la primera operación. Después van a tener que ir apareciendo
operaciones de castración, es decir, de quitar esa atribución enorme que se le hizo a la madre, ir quitándosela para poder separarse de ella y relacionarse con otros seres humanos, que aparezcan otros, además de esa primera figura totipotente que es la madre para el niño, porque como el niño es tan desvalido, hace una atribución enorme a la madre, ¿no? Una atribución de poder, es todopoderosa. Dice Xavi Ferreiro, es mi primera vez en directo, pero estoy enganchado a tu canal de YouTube por este acercamiento riguroso y jovial al psicoanálisis. Muy bien, Xavi. Y Carmen García lo está viendo. Daniel Duen dice, cuando el niño se identifica con la madre o la niña con el padre, ¿surge una orientación homosexual? Sí, puede. Esa puede ser una de las salidas del complejo de Edipo. Cuando la niña se identifica con la madre, entonces ama al padre, esa sería elección heterosexual, y después tiene que salir del amor al padre a el amor a otro hombre. Cuando el niño se identifica con el padre, se identifica con la madre y ama al padre, el siguiente paso es después de construir la feminidad en uno, es salir al mundo en busca de otras mujeres. Pero puede suceder que ahí, en ese momento, el niño vuelva de nuevo a la identificación con la madre y busque en el mundo hombres como él a los que cuidar como su mamá hacía de él. Esa es una elección de objeto homosexual bastante común, ¿no? Que en realidad se elige a personas que son parecidas a uno. ¿Vieron esas parejas de homosexuales que son muy parecidos? En realidad se están buscando a sí mismos fuera y ellos son la madre, están identificados con la madre cuidando de ellos mismos. Esa es una manera de llegar a la homosexualidad, ¿vale? Y en la niña, ¿qué es lo que sucede? Que frente a este complejo de castración, cuando se tiene que separar de la madre, cuando la madre queda denigrada porque al principio la niña piensa que eso de que ella no tiene, solo le pasa a ella, es un mal que solo le pasa a ella, y entonces odia a la madre, putea a la madre, a veces se pasan toda la vida discutiendo la madre y la hija porque inconscientemente está esta cuestión, ¿no? Y que frente a esa denigración de la madre, a la niña le puede pasar varias cosas. Puede ser, ¿no?, que ahí haga su Edipo normal, ¿no? Abandone la madre y entonces pase al amor hacia el padre y va desarrollando su feminidad. Pero también puede ser que la niña se aferre de una manera muy fuerte a su masculinidad, no quiere abandonar su masculinidad, quiere seguir siendo la novia de su mamá, ¿no? No quiere por nada del mundo abandonar su masculinidad. Entonces ahí se hace mucho más patente la tendencia homosexual en la mujer, ¿no? Esa es una, ¿no? Entonces tampoco abandona la masturbación clitoridiana, que es propia de la niña en este momento, porque la vagina no va a venir hasta después. La vagina es una construcción posterior, que ahora hablaré de ella. Y también puede suceder en la niña que frente a esa amenaza de castración, frente a la prohibición de la masturbación clitoridiana, cuando se da cuenta que la mamá no tiene, que esa es otra salida del complejo de Edipo, que también es un poco patológica, es hacia la pasividad absoluta, ¿no? Abandona la masturbación clitoridiana, pero no pasa a la fase de construcción de la feminidad, ¿no? Se queda ahí en una posición pasiva, abandona también toda actividad masculina y bueno, son esas mujeres que adquieren una posición pasiva en la vida y que se dejan llevar, que no tienen un arrojo, ¿no?, hacia la actividad, hacia el trabajo, hacia el pensamiento, la producción, que también es una de las salidas. O sea, serían tres: una afirmación en la masculinidad, una tendencia a la pasividad o lo que sería la construcción de la feminidad, que sería la salida normal del complejo de Edipo, ¿no?, en ambos. Para la niña no siempre existió la vagina. Esta es la otra cuestión que os quería comentar.
sino que al principio, en la fase de la sexualidad infantil, su sexualidad es clitoridiana en la niña, no existe la vagina, ni la puede pensar, ni el niño tampoco. Ellos se quedan solamente en lo que se ve, en lo que se observa, ¿no? No saben la existencia de los espermatozoides, ni del papel que tiene el pene en la fecundación, ni los óvulos, no sabe nada de eso. Eso va a venir después. Eso va a venir en la fase de la sexualidad adulta, con la metamorfosis de la pubertad. Ahí nace la vagina, ahí nace propiamente lo femenino, la feminidad, la mujer. Porque hasta ese momento no hay mujer, hay un ser castrado, un masculino castrado. La mujer es otra cosa, la mujer se tiene que producir, tiene que construirse, y ese momento de la metamorfosis de la pubertad y de la genitalidad, de la sexualidad adulta, ahí es cuando va a producirse la mujer, ¿no? Pero la mujer es lo más complejo, lo femenino es lo más complejo de producir, porque lo femenino siempre está por construir, siempre es abierto, siempre es desconocido, ¿no? Como decíamos, siempre es incertidumbre, siempre, ¿no? Fijaos, también tiene que ver con el complejo de Edipo, porque cuando tanto el niño como la niña se tienen que separar de la madre, ¿no? En la constitución de su masculinidad, está muy claro, aparece el padre y les dice, con tu madre no, os tenéis que separar, te tienes que separar de tu madre, ¿no? Prohíbe a la madre y entonces ambos se separan de la madre y orientan su mirada hacia el padre, ¿no? Pero cuando están enamorados del padre ya no hay un mandato tan claro de separación con respecto al padre, ¿no? Sobre todo para la niña, que muchas veces queda unida eternamente al padre y luego le cuesta pues encontrar novio, encontrar marido, nadie cumple las expectativas que ella tiene porque nadie es como su padre, ¿no? Entonces va buscando hombres o parecidos o justo lo contrario de su padre, ¿no? Porque sigue muy vinculada libidinalmente y afectivamente a él, aunque sea de manera inconsciente, que ni siquiera se dé cuenta, ¿no? Pero va repitiendo ese patrón de desenamoramientos o de fracasos amorosos con otros hombres, ¿no? Y una cosa muy, muy importante en el caso de la mujer es esa etapa pre-edípica que Freud dice que es como si hubiéramos descubierto la cultura micénica, ¿no? Minoico-micénica griega en la mujer. Es decir, hay una etapa pre-edípica que en la mujer va a ser muy importante, que tiene un peso fundamental para luego lo que va a ser su constitución psíquica, ¿no? Porque en la constitución masculina podríamos decir que es desde el complejo de Edipo, ¿no? Desde que comienza el complejo de Edipo, el enamoramiento, ese enamoramiento de la madre que empieza a estar prohibido, hasta el complejo de castración, que le dice, con tu madre no, con tu madre no puedes. Entonces el niño ahí, frente a esa amenaza de castración, de perder algo de su propio cuerpo tan estimado, renuncia a la madre. Y ahí termina el complejo de Edipo para el niño. Ahí termina el complejo de Edipo, lo que sería la construcción de la masculinidad, ¿no? Pero en realidad el complejo de castración abre la construcción de la feminidad, que no tiene un cierre tan claro como la construcción de la masculinidad, ¿no? Por eso esa primera fase de preedípica en la niña va a tener mucha importancia porque es la relación con su madre. En la mujer va a tener mucha importancia. Y esta relación con su madre y ese desprestigio de lo femenino cuando se dan cuenta de que la madre está castrada, que ella no tiene, ese derrumbamiento, bajarla del pedestal, puede durar toda la vida, como decíamos, y eso nos explica algunos comportamientos y algunas cuestiones que pasan en la niña y que hasta ahora eran como enigmáticas, ¿no? Que pasan en la mujer. Por ejemplo, eso que decíamos, mujeres que se pasan toda la vida discutiendo con sus madres, que tienen una relación horrible, que tienen una relación que se llevan, ¿no? Fatal,
Bueno, eso queda explicado por ese desprestigio de la madre por parte de la niña, que dice que a ella no le dio lo mismo que al hermanito, o incluso a veces se disfraza de otros reproches hacia la madre. No le dio suficiente de mamar, no la cuidó demasiado, siempre quiso más a otros, ¿no? A veces también está disfrazado de ese reproche. Después también observamos situaciones en las que una mujer se casa con un marido y tienen una relación pésima, horrible, se la pasan discutiendo, bueno, fatal, matrimonios fatales, ¿no? Y sin embargo se divorcian de ese matrimonio, se casan en un segundo matrimonio y la situación ya es mucho mejor, mucho más civilizada, más apacible, más cívica. Dice Freud que es porque en el primer matrimonio heredan la relación que ellas tenían con la madre en esa fase preedípica, esa vinculación tan fuerte que tenía la madre todavía no castrada o la madre castrada a la que reprochaban no haberles dado ese miembro varonil tan importante para ella. Y entonces en el primer matrimonio heredan esa relación con la madre y en el segundo matrimonio heredarían la relación con el padre, que es mucho más civilizada, es pacificadora, porque viene a separar al niño o a la niña de la madre. Luego también sucede que hay mujeres que se han defendido de la identificación con su madre durante muchos años, ¿no? Pero se casan y tienen un hijo y ahí aparece la identificación a la madre, ¿no? Cuando se convierten ellas en madre. Juan Carlos, a ver si puedo leer aquí las preguntas. Un momentito. Juan Carlos dice: hola, doctora Valdominos, una pregunta. ¿Por qué para los hombres es tan enigmático comprender a las mujeres que hay de cierto del ánimo y ánima? Y si esto es cierto, porque la parte interna femenina de los hombres no nos auxilia en estas situaciones. Vale, muy buena pregunta. Bueno, a la mujer no se la puede comprender realmente. Bueno, porque no es una máquina, la mujer es incomprensible, solamente se le puede amar, dice Menaza a la mujer. Pero es que ¿qué mujer se comprende a sí misma? ¿O qué hombre comprende su parte femenina? ¿No? También habría que preguntarse. Para comprender a la mujer tiene que escribir. Ahora le toca a ella escribir durante siglos para mostrar cómo es, para mostrar cuál es su enigma. Porque Menaza dice, si la mujer hablara todo lo que le pasa por la cabeza en las situaciones cotidianas, en su vida, en la mesa, cuando está comiendo con su familia, ¿no? Si la mujer hablase y dijese lo que le pasa por la cabeza, eso ya sería una revolución. Porque la mujer piensa todo diferente, todo. Estamos en un mundo construido por varones, ¿no? Por hombres. Con el pensamiento masculino está hecho el mundo, pero la mujer piensa las cosas de manera distinta. El pensamiento femenino es radicalmente diferente desde la raíz del masculino, pero todavía no lo conocemos. Todavía no conocemos el pensamiento femenino. La mujer tiene que escribir para dar cuenta de cómo piensa, para pensar el mundo, implicarse en el mundo, construir un mundo en femenino, que eso no quiere decir que no esté lo masculino, más bien lo contrario, lo femenino incluye lo masculino, como en nuestra propia constitución psíquica. Lo femenino es lo último que se construye. Cuando construimos la feminidad, queda construida también la masculinidad, porque masculino sin femenino no existe, no tiene sentido. No tiene sentido porque somos una especie mortal que tenemos machos y hembras para reproducirnos. Entonces, si no hay femenino, es que todavía no hemos asumido nuestra mortalidad, nuestra humanidad, porque como humanos hay masculino y hay femenino, también en nosotros y en nuestro propio psiquismo, ¿no? Entonces, en todo se va a construir
digamos, el desarrollo completo, hasta construir la feminidad en nosotros. Pero hay personas que no aceptan su feminidad, que no la toleran, que la reprimen, que la forcluyen como si no existiera, ¿no? Que no, como no la comprenden, la alejan de la conciencia, porque también no comprender a la mujer es que uno no, hay cosas de uno que no se comprenden, pero se proyectan en ella, ¿no? Es decir, es una complejidad que habita en cada uno de nosotros, ¿m? Porque la mujer tampoco es 100% mujer, 100% femenino, también tiene su parte masculina, ¿no? Y también para ella es complejo entender esa parte femenina, porque es novedosa, está siempre abierta, como la vagina, ¿no? Es algo abierto, es algo desconocido, tanto que muchos homosexuales lo son no porque por deseo de masculino, sino por terror a lo femenino, ¿no? La fantasía de la vagina dentada es una de las fantasías que inconscientemente perduran, ¿no? en los seres humanos adultos, que al introducir su pene dentro de la vagina se va a quedar sin pene, ¿no? Porque también ella tiene el deseo ese de quedarse con el pene de él, ¿no? De ser un varoncito, que también queda inconscientemente en toda mujer, ¿no? O esa cuestión de la mujer de siempre esperar, de una posición, esta es una posición que es mucho más común en la mujer, pero también los hombres pueden caer en ella, porque también tienen su parte femenina, como decíamos, ¿no? Esperar porque no tengo dinero, no tengo poder, no tengo capacidad, no tengo tiempo, no tengo. Esa es una queja propiamente femenina, lo que no tiene es el pene, ¿no? Y también ya me crecerá, ya algún día seré, ¿no? También una fantasía muy común inconscientemente en toda mujer, ¿no? Ya me crecerá. Lo que pasa es que todavía no me creció, ¿no? Bueno, como veis, estas son cuestiones inconscientes, pero afectan a la vida, a todo lo que hacemos, a toda nuestra cotidianidad. En el caso del hombre, como ya lo perdió, ¿no? Como no lo perdió todavía, en el caso del hombre es más habitual que encontremos el miedo a perder, ¿no? Él es muy conservador, tiene miedo a perder a su mujer, a perder el trabajo, a perder, ¿no? Entonces cuida todo mucho más para no perderlo. Son cuestiones que nacen en ese proceso de constitución psicosexual que es el nuestro, que no podemos separar de lo biológico, que todo lo psíquico se fundamenta y se construye sobre lo biológico, ¿no? Sobre determinadas funciones que son vitales para nosotros, como la alimentación, la excreción, la reproducción, pero sobre eso se monta nuestro psíquico, nuestra masculinidad y nuestra feminidad. A ver, ¿qué más? Preguntas, ¿qué más preguntas tenéis? A ver, ¿qué más? No me quiero dejar cosas importantes sin decir. Esa fuerte dependencia de la mujer que tiene hacia el padre, que habíamos dicho a veces, ¿no? Que se queda detenida ahí en la relación paterna y eso le dificulta después encontrar una relación satisfactoria con otro hombre, realmente es una herencia de esa primera relación tan fuerte, de esa vinculación tan fuerte que había tenido con la madre, ¿no? Y también decir, claro, que la sexualidad femenina es más compleja que la masculina, porque, como hemos dicho, conlleva un par de pasos más en su constitución. Primero, pasar de esa zona libidinal inicial, que en la mujer es el clítoris, que es masculina, propiamente dicha, es una sexualidad masculina,
después va a tener que pasar a la zona libidinal erógena de la mujer adulta, que es la vagina. Pero no es que pase y abandone la clitoridiana, va a sumar, van a permanecer los dos en la mujer. Y eso hace más compleja su sexualidad que en el caso del hombre, que es inicialmente su sexualidad infantil. La zona erógena era el pene, ¿no? El glande, y después en la sexualidad adulta también. Ese va a ser un cambio en la mujer, que además encontramos muchas mujeres que después en la edad adulta les cuesta mucho gozar de del goce vaginal, ¿no? Se quedan detenidas en ese goce infantil, sexual, clitoridiano. Pero el otro gran paso que tiene que dar la constitución femenina es el pasar del objeto amoroso madre a pasar al objeto amoroso padre, ¿no? Ese es un paso también que la hace más compleja que la constitución o construcción de la sexualidad masculina, que es con la madre, solamente hay un objeto. Bien. ¿Qué más? A ver, preguntas. Hola Mariby. Bueno, como consecuencia de todas estas relaciones, amor, odio, amor, hostilidad, amor a la madre y luego hostilidad hacia la madre, ¿no? Porque no le dio lo que ella quería, porque no le dio suficiente leche, porque... Bueno, va a quedar una ambivalencia afectiva. Siempre en nuestros sentimientos hay ambivalencia afectiva. Hacia las mismas personas que amamos también dirigimos sentimientos hostiles, ¿no? Sentimientos odiosos. Pero hay que aprender a tolerar esa ambivalencia afectiva. ¿Qué se puede hacer con esos sentimientos que uno tiene hacia las personas que quiere y que no tolera? Psicoanalizarlos es lo único que se puede hacer, ¿no? Para poder vivir con esa humanidad, sabiendo que uno es humano. Nora Sanchís dice, ¿por qué dice Lacan que la mujer no existe? Bueno, porque siempre está en construcción la mujer. Es una construcción, es cada vez. Es decir, cada vez que hablamos, cada decisión que tomamos, cada vez que decimos una frase o intervenimos en el mundo, es una nueva construcción, es una nueva producción. E implica siempre ese recorrido de construirnos como hombres y mujeres, ¿no? En ese sentido la mujer no existe y en el sentido también de que la mujer tiene que escribir su propia historia ahora, ¿no? Que la revolución femenina es eso, no es llegar y acabar con todo, no. La revolución femenina es escribir la propia historia en femenino, construir un mundo que incluya lo femenino, que es lo que todavía no sucede, ¿no? Todas las revoluciones fracasaron, ¿no? La mujer, en relación también con los feminismos que decíamos antes, no puede caer ahora en el mismo error que cayeron los hombres. No puede querer ser igual que el hombre. Esa es otra reivindicación, ¿no?, que se hace en la actualidad. La mujer debe ser igual que el hombre, queremos la igualdad. Bueno, igualdad de derechos, pero después lo que tenemos que reclamar es la diferencia radical entre la mujer y el hombre, porque somos diferentes, ¿no? Y que en cada uno hay un hombre y una mujer, ¿no? Y que esa diferencia precisamente es lo que va a sumar, lo que va a ser capaz de producir algo novedoso, algo que todavía no existe. Es aceptando la diferencia que podemos producir algo nuevo, algo inexistente, ¿no? Y eso sería la mujer, eso sería lo femenino en el mundo, lo que todavía no existe. Mao Zedong decía que había tres grandes contradicciones que tenían que resolverse en la humanidad. La primera era proletariado-burguesía
y que todavía estamos en esa lucha, o sea, todavía no estamos en la lucha hombre y mujer que reclaman los femeninos, no hemos llegado ahí todavía, estamos en la lucha proletariado-burguesía, ¿no? Porque no existe la libertad ni para la mujer ni para el hombre en la actualidad, ¿no? La segunda contradicción que decía Mao Zedong era la contradicción proletariado urbano, proletariado rural, que sería la contradicción en la que se encuentran ahora mismo en China, como país más avanzado que es, ¿no? Por mucho que lo quieran tachar de dictadura, no sé, es la primera potencia mundial ya, es el país más avanzado, es el país que ha podido responder mejor, incluso ante la amenaza del coronavirus. Se le atribuye a China el origen, pero no está tan claro que sea el origen, porque ya había habido casos anteriores en otros países, se está ahora poniendo de manifiesto. Eso sí, fue el primer país que lo reflejó, que había un virus que estaba produciendo unas neumonías muy extrañas, y entonces ahora se le atribuye eso a China, pero ha sido el país que mejor ha podido controlarlo, un país de 1.300 millones de personas, donde ha habido 2.000 y pico fallecimientos. Pues ustedes me dirán, el más protegido, el científicamente más avanzado, donde hay seguridad social, todo está librado a la libertad del capitalismo en China, menos dos cosas, la salud y la educación, ¿no? Entonces eso marca una gran diferencia con respecto a otros países. Y bueno, lo que decía, que China ahora se está produciendo la segunda contradicción, proletariado urbano, proletariado rural. Y la tercera contradicción que decía Mao Zedong era hombre-mujer. Esa todavía no hemos llegado a esa contradicción, ¿no? Pero que el psicoanálisis ya empieza a resolverla en cada uno de nosotros, en cada uno que se anima a psicoanalizarse, ¿no? Y a resolver esa contradicción personal entre su hombre y su mujer, en dejar que se produzca lo femenino en uno, en avanzar hacia los terrenos de la creación, ¿no? Eso sería solucionar esa contradicción en cada uno. Dice Sandra: ¿qué diría usted sobre la función de lo biológico si no es que define la orientación sexual? ¿Solo la reproducción? No, la orientación sexual no está definida por lo biológico. La orientación sexual va a ser resultado de ese pasaje por el complejo de Edipo, que es el mayor conflicto al que nos enfrentamos en nuestra vida, el complejo de Edipo, el descubrir acerca de nuestra propia mortalidad, el descubrir que somos seres sexuados, que somos humanos, que somos bisexuales por naturaleza, ¿no? Es como dice Freud, aceptar, asumir que somos bisexuales es como asumir que tenemos dos ojos o que tenemos dos manos o dos brazos. Es nuestra normalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque amamos, somos capaces de amar a hombres y mujeres. Otra cosa es que después uno reprima el fin sexual en sus relaciones con hombres o con mujeres, ¿no? Esté coartado en su fin. Porque las relaciones de amistad, por ejemplo, se alimentan de la misma energía sexual que una relación de pareja. Lo que pasa es que están coartadas en su fin. Entonces, la orientación sexual va a ser más bien resultado de ese juego de identificaciones con padre, madre y de elección de objeto amoroso, ¿no? Lo biológico obviamente tiene una sobredeterminación de la especie, no solamente somos psiquismo, somos sujetos de la especie, y la especie puede más que lo psíquico. La especie es más grande que el sujeto psíquico. Entonces, obviamente, lo biológico determina para la reproducción. Pero como el ser humano es como es, pues al final ha ido arreglándoselas para imponer también su psiquismo, ¿no? Y por eso, pues ahora parejas de homosexuales adoptan niños, donde uno hace de función madre y otro hace función padre, o se lo intercambian, ¿no? Porque son funciones, no tiene que ver con lo biológico, ¿no? Pero es importante también dejar claro y resaltar que esas primeras tendencias hacia los padres son sexuales, que sobre esas primeras tendencias sexuales después vamos construyendo, y la prohibición de esas primeras tendencias sexuales, porque quedan prohibidas para nosotros por la ley de interdicción del incesto, vamos construyendo nuestra propia sexualidad,
¿no? De cara al mundo, pero el primer lugar donde aprendimos a amar, a odiar, lo que era la bondad, lo que era la maldad, lo que era el trabajo, lo que era todo, la muerte, eso lo aprendimos en esas primeras relaciones con nuestros progenitores, ¿no? Daniel pregunta, ¿y entonces qué pasa con las personas care? ¿Qué son las personas care, Daniel? Bueno, mientras responde Daniel, os diré también que las tendencias agresivas, las tendencias, digamos, más activas, más de penetrar, porque eso también se deriva de la propia... ¿veis cómo la biología de alguna manera está determinando, ¿no? Lo masculino, ¿qué es? Es el espermatozoo, lo femenino es el óvulo. Lo masculino es lo que se mueve en busca del óvulo, lo que va a la acción, y el óvulo es lo que se deja penetrar, ¿no? Pero también a nosotros se tiene que construir esas funciones. La agresión, la actividad, la violencia van a nacer en esa fase de constitución psicosexual que es la anal, la fase anal, ¿no? Ahí van a ir construyéndose en nosotros esos impulsos más agresivos, sádicos, que van a ser necesarios después también en nuestra posición femenina, de acción, de penetración. Y eso se da tanto en los niños como en la niña. La niña es tan sádica como el niño, aunque luego la niña se le atribuya en otra fase posterior pues una cuestión más de ternura, de pasividad, de obediencia, pero es ya porque ha pasado por esa primera represión y por la amenaza de castración y por el miedo de perder el amor de los padres, ¿vale? Pero en todos están esas tendencias también sádicas y masoquistas. Todas las tendencias humanas están en todos y se han producido en nosotros por el paso de esas diferentes fases de la constitución psicosexual. Y también la feminidad, ¿no? Lo que pasa es que después en unos u otros van a estar más acentuadas unas tendencias que otras, porque la diferencia es de cantidad siempre. Entonces, podríamos pensar que lo biológico pretendía orientar la orientación sexual. No, lo biológico, lo único que le preocupa a la biología, a la especie, es la procreación. Es que la especie continúe. Le da igual si él es un hombre feo y ella una mujer guapa, le da igual si son personas minusválidas, le da igual si no tienen capacidad psíquica para criar a sus hijos, le da igual todo. A la especie lo único que le interesa es la procreación. Es que macho y hembra se junten para procrear y la especie perdure, porque somos una especie mortal, ¿no? Un macho y una hembra se tienen que unir para que la especie perdure. Si fuéramos amebas, nos reproduciríamos por partición. No haría falta macho y hembra. Nos partiríamos por la mitad y ya está, dos Virginias, ¿no? Pero no somos amebas, somos humanos, somos de la especie humana, somos Homo sapiens sapiens. Y se tienen que reproducir como los monos, como los gatos, como los perros, como otros animales. Somos animales, nos tenemos que reproducir por sexuación. Y por eso a lo biológico, a la especie, lo único que le interesa es eso, que haya reproducción. Después, el ser humano, como también es psíquico, como está tocado por la palabra, a diferencia de los otros animales, pues entonces ya se la va apañando y va haciendo sus... Quiere ser Dios. El ser humano quiere ser Dios, no quiere ser mortal. No quiere ser mortal, entonces quiere alargar su vida, quiere llegar a las estrellas, quiere mover el planeta Marte, quiere ser Dios. Quiere acabar con su mortalidad, pero no puede, porque es mortal.
La especie es mucho más poderosa que el sujeto psíquico. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, entonces, algunos por querer ser inmortales se vuelven locos, porque la psicosis es una negación de la mortalidad, la enfermedad psicosomática, como vamos a ver hoy también, es decir, que que todas las estructuras psíquicas y todas las problemáticas psíquicas que aparecen en los seres humanos va a ser frente a la diferencia sexual, va a ser en la aceptación de que existen hombres y mujeres, en la aceptación de que existe la mujer. Ese es el verdadero problema del ser humano, porque si acepta que existe la mujer, entonces acepta que hay diferencia sexual, acepta que somos mortales, que nos reproducimos por sexuación, macho-hembra. Si no acepta la existencia de la mujer, es todo masculino, es todo, somos dioses, ¿no? No nos reproducimos por sexuación. Es una negación. La negación de la mujer, la represión de la mujer, la represión de la negación de las diferencias es para negar nuestra propia mortalidad. Pero claro, la negación de la diferencia sexual al final lleva a la negación de la diferencia blancos-negros, madrileños catalanes, españoles portugueses, brasileños argentinos. Entonces ahí aparece el narcisismo de las pequeñas diferencias y las disputas y las guerras y los aplastamientos y la represión de los pueblos, todo para negar la diferencia, que somos seres humanos, que somos diferentes todos, ¿no? Pero como no podemos aceptar la diferencia sexual porque nos habla de nuestra mortalidad, negamos toda diferencia, queremos ser todos iguales, ¿no? Llega la globalización, todos iguales, pensemos todos de la misma manera, comamos todos lo mismo, vistamos todos iguales, pensemos todo lo mismo. Un mundo loco, un mundo psicótico, somos todos distintos y principalmente hay hombres y hay mujeres y somos radicalmente distintos, lo femenino de lo masculino es diferente y esa es la diversidad y esa es la riqueza humana. Si queremos mutilar la mitad de nuestro ser, de nuestro alma, o la mitad del planeta, la queremos mutilar porque no es como nosotros, no piensa como nosotros, no son iguales, pues obviamente también estamos mutilando la mitad de nuestro alma. El mundo vive, en la actualidad vive en la mitad de sus posibilidades o menos, ¿no? Porque si construimos ese mundo donde se acepta la diferencia sexual, donde aceptamos nuestra mortalidad, donde aceptamos a los otros, la diversidad cultural, la diversidad de inteligencia, ¿no? En vez de pensar que el otro, porque es más inteligente, me va a quitar a mí mi puesto, ¿no? Como pasa también en muchos conflictos armados, bueno, pues entonces el mundo sería otro. El mundo sería... por lo menos para cada uno, que se anime a aceptar las diferencias, ¿no? Va a poder sumar en su vida, va a poder incluir a otros también como parte de su propia riqueza y entonces se va a enriquecer. Hemos dicho muchas veces, la riqueza es la riqueza de nuestras relaciones, ¿no? Bien, a ver, vamos a ver estas preguntas. Claro, dice Nora, la aceptación de la mujer es de alguna manera salir de la oposición fálico-castrado. Claro. Es aceptar la castración. Es aceptar la castración. Es aceptar que mamá no tenía pene, que mamá no es todopoderosa, que mamá también es una señora mortal. Es aceptar eso, porque si aceptas eso, aceptas que tú eres un ser mortal. Y entonces puedes aceptar tu mujer, tu feminidad. Daniel, son la comunidad LGTBI, vale. Y la pregunta, bueno, es que no es incompatible con esto, es que ese paso por el complejo de Edipo es el que nos da la diferencia. ¿Cómo resuelve? Todos pasamos por el complejo de Edipo, pero cómo resolvemos cada uno, eso es distinto. Y del resultado de ahí van a aparecer nuestras orientaciones sexuales. Que además, si decimos, partimos de que el ser humano es bisexual, entonces también un homosexual tiene reprimida la mitad de su sexualidad. La heterosexualidad es lo más complejo.
la heterosexualidad, que no la vida matrimonial, porque también cuando, digamos que lo más normal, lo más habitual es que las personas se unan, macho y hembra, pero para hacer una vida familiar, para hacer una vida matrimonial, para construir una familia, pero no son un hombre y una mujer, ¿no? Una mujer es una complejidad. La heterosexualidad implica aceptar las diferencias, aceptar que la persona que tienes enfrente es diferente a ti, que desea cosas distintas, que tiene su vida aunque esté casado contigo, que tiene sus deseos, que desea otras personas, que realiza otras actividades, que tiene sus sueños que no tienen que ver contigo, que no son los tuyos, ¿no? Eso es la heterosexualidad, aceptar que el otro es distinto, que no es igual a ti, ¿no? Entonces es lo más complejo la heterosexualidad, porque la homosexualidad al final es, para el psicoanálisis, es relacionarse con una persona que buscas en otro, te buscas a ti en otro. Eso sería homosexual, ¿vale? Es complejo, ¿no? Me refería a lo binario, dice Nora. Vale. Bueno. Lo binario no sé muy bien qué es, pero insisto, no es, más que binario somos cuaternarios en el sentido de que tenemos 4 sexos, no 2. En nosotros hay 4 sexos, padre, madre, hombre y mujer, ¿no? Y es una complejidad, y es nuestra complejidad sexual relacionándose también con otro ser complejo sexualmente. Entonces es más complejo de lo que parece, ¿no? Que en las relaciones de pareja muchas veces aparecen estos conflictos y estas cuestiones porque uno quiere cambiar al otro, lo quiere hacer igual a sí mismo, porque ay, no les gustan las mismas cosas o son distintos. Bueno, aceptar eso es la normalidad, ¿no? Es la salud. Aceptar al otro, aceptar que es diferente y, bueno, pues establecer una convivencia con esa persona distinta. Eso sería la heterosexualidad, eso sería también, tiene más que ver con la feminidad, aceptar que hay mujer, que no tiene nada que ver con madre, ni tiene nada que ver con hombre, ni tiene nada que ver con padre, es otra posición psíquica, posición femenina, posición mujer. Bueno, y hasta aquí la clase de hoy sobre la feminidad. Es un tema muy amplio que se puede seguir trabajando muchísimo sobre él, ¿vale? De hecho, ya como os digo, Freud escribió muchos temas sobre la feminidad, la sexualidad femenina, el complejo de Edipo en el niño y en la niña. Entonces, bueno, todos estos temas lo podéis ver ampliados en el curso de sexualidad que está en mi canal de YouTube y en la próxima clase de este curso vamos a trabajar el siguiente tema que es, os lo digo ahora mismo, observaciones, aplicaciones. Nuevas lecciones introductorias. La próxima clase será aclaraciones, aplicaciones y observaciones del psicoanálisis. Muchas gracias a vosotros por estar ahí y en breves momentos comenzamos la clase 5 del curso sobre neurosis actuales y enfermedad psicosomática, que hoy hablamos de la enfermedad psicosomática. No os mováis del asiento que volvemos en unos minutos. Gracias a todos, Virginia Baldomino, psicóloga y psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis, Grupo Cero. ¡Hasta ahora! Gracias. ¿La homosexualidad está muy relacionada con el narcisismo? Pregunta Jessica. Sí, Jessica, muy bien. Posición homosexual es narcisista, es buscar a uno, buscarse a uno en el otro. Como hacía el niño identificado con la madre y buscando a otro hombre parecido a sí mismo, a quien cuidar.
Gracias, gracias. Volvemos ahora. Hasta ahora.